Continuamos con la guía 2 del módulo 7, textos y visiones del mundo. Y empezamos. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, la primera diapositiva? Figura, figura retórica o literaria. Son recursos del lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a a su mundo interior. Ok. Es una manera que usa el escritor para embellecer la forma en la que se está expresando o maximizar una idea o darle fuerza o hacer énfasis en alguna idea o en algún sentimiento o en alguna parte muy específica, ¿no? De su narración. Eh, Hay varias, vamos a irlas viendo una por una. Dice, bueno, ¿qué son las figuras retóricas? Las figuras retóricas son mecanismos lingüísticos que modifican el uso normal y lógico de la lengua con el objetivo de embellecer estilísticamente el mensaje. ¿Ok? Y tenemos una lista de varias. Eh, Personificación o prosopopeya. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? Yo, maestro. Por favor. Figuras retóricas o literarias. Personificación o prosopopeya. Atribuye características humanas a animales o seres inanimados. Ejemplo, como ocurre en las fábulas o cuentos maravillosos y alegorías. La nube llorona. Había una vez una nubecita que lloraba porque quería ver a su papá. Y se fijan, dice, cuando atribuimos características humanas, animales o seres inanimados, o, bueno, en este caso es un ser inanimado porque es un dibujo, ¿no? Se utiliza mucho, mucho en los cuentos. ¿Qué otro ejemplo de prosopopeya ubican? A ver, hay uno más común todavía que la nube. Se usa en canciones, en poemas. En albures. eh, pero a ver, es que exactamente un ejemplo. La vemos en la noche. Ay, pues que se va a oír muy grotesco si digo un albur aquí. Sí, La Llorona. mejor no lo diga. La Llorona. Oye, miren, como el que les dio es el ejemplo de la luna. Como muchas canciones hablan de la luna, pero le atribuyen características humanas, o canciones o poemas, ¿sí? Por ejemplo, dice, la luna me miraba desde el cielo. Eso es una prosopopeya porque la luna no tiene ojos y la luna no mira, pero con la intención de darle un toque de poesía, ya sea a un poema o una canción, se utiliza esta figura retórica y obviamente ya sabemos y entendemos que la luna no mira, pero, eh, pero pues es la intención del escritor, ¿no? O si dice, el sol me abrazaba con sus rayos, es una característica humana porque el sol no tiene brazos y obviamente pues no abraza, pero es con la intención, ¿no? Que el escritor está intentando dar en esa parte de su narración. Después tenemos la alegoría. ¿Quién me ayuda a leer ahí la alegoría, por favor? Yo, maestro. Alegoría. Disculpa, adelante, compañera. No, bueno, pues. Alegoría. Griego alegorein. Hablar figuradamente. Es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, animales o objetos cotidianos. A ver. Ejemplo de alegoría dice, la conciencia le pesa mucho y no lo deja dormir. Hipérbole. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor?
Yo, maestro, Por favor. hipérbole. Ofrece una visión desproporcionada de una realidad, amplificada o disminuyéndola. En pocas palabras, se refiere a una exageración. Ok. El hipérbole es una figura retórica que consiste en una alteración exagerada de la realidad. La hipérbole tiene como fin conseguir una mayor expresividad. Tengo tanta hambre que me podría comer una vaca entera. Ejemplo, me voy a derretir con tanto calor. Ejemplo, eres más lento que una tortuga. Otro ejemplo que tengo aquí de la hipérbole, lloró un río de lágrimas, ¿sí? Y de repente podemos escuchar muchas canciones y a lo mejor en un contexto en el que solo estuviéramos leyendo la letra, a lo mejor muchas frases de las canciones se nos harían exageradas, ¿no? Mientras que cuando la estamos escuchando con la música o en un contexto en el que la estamos cantando o estamos en una fiesta o etcétera, pues no suena tan exagerado porque está resaltando una emoción o un sentimiento. Para eso es la hipérbole, para exagerar la frase o el sentimiento que se quiere denotar en ese enunciado. A lo mejor si lo leemos o lo decimos fuera de contexto, pues no se entendería, ¿no? Por ejemplo, el que dice ahí, me voy a derretir con tanto calor. A lo mejor alguien que no sea de Mexicali lo consideraría bastante exagerado, pero aquí, pues no, 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 para nosotros no está tan exagerado, ¿no? Y así podemos encontrar muchos ejemplos en canciones de hipérbole. Eh, Siguiente. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Hiperbatón. Hiperbatón es alterar el orden gramatical de la palabra de una oración. En vez de escribir sujeto-predicado, el poeta prefiere usar predicado-sujeto. Hiperbatón. Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. En vez del orden lógico, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Sí, miren, el orden lógico de una oración, por lo regular empezamos con el sujeto. ¿Sí? Empezamos con el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Qué es lo que hacen muchos autores en canciones o en poemas? Pues cambian el orden de las oraciones y empiezan por el predicado y al final el sujeto. ¿Cuál es la intención? Pues darle énfasis a algo más o que suene más bonito, ¿sí? O acomodar los versos para que rimen de otra forma. También eso es un uso que se le puede dar a este tipo de figura retórica. ¿Ok? Metáfora, ¿quién me ayuda, por favor? Metáfora, identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza. Es expresar una realidad con otra realidad o palabra. Metáfora también, profe. Sí, por favor, la imagen también. Metáfora, rendirse a una cosa mencionada, otra forma de poética. Ejemplos. Ese niño es una oveja negra de la familia. Tu voz es música para mis oídos. Tus palabras son perlas de sabiduría. La risa es la mejor medicina. La metáfora es una comparación entre dos cosas que directamente a lo mejor no están ligadas, ¿sí? Digamos, que tiene que ver un niño con una oveja, o la risa con la medicina. Sí, son cosas que no están ligadas directamente, pero los usamos para hacer una comparación que va de forma implícita, ¿sí? Es también importante mencionar, no viene aquí, pero en la metáfora no se
no se dice la comparación de forma directa. O sea, no vamos a decir, el niño es como una oveja negra, ¿sí? En la familia. Ese cómo no va, tiene que ser como más implícito, ¿no? Eh, Aquí tengo otro, dice metáfora, dice, tus ojos son dos dulceros. Entonces, no, los ojos, los dulces, no, a lo mejor no tienen una relación directa, pero ¿para qué se utiliza? Pues igual, todas estas figuras retóricas se utilizan para dar énfasis en algún sentimiento, como decía el primer concepto, embellecer las palabras para pues, que suene de otra forma, ¿no? Eh, ¿Quién me ayuda con la que sigue? Yo, maestra. ¿Ok? Dice, antítesis o contraste. Propone dos ideas o pensamientos. Es una asociación de conceptos por contraste, amor-odio, blanco-negro, etc. El contraste puede ser por oposición de palabras no alcanzo a leer la palabra, antónimos, frases de significado contrario, etc. Antítesis es la oposición de contraste entre dos ideas opuestas. Ejemplo, Manuel lee cuando yo escribo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Aquí, la palabra esta que viene aquí, antónimo, ¿qué significa antónimo? ¿Alguien sabe? Lo contrario a un sinónimo. Jaja. Lo contrario a un sinónimo, ok, sí, sí, sinónimos son, eh, Palabras que se escuchan diferente, pero tienen el mismo significado. Y antónimo son palabras que se escriben igual, diferente significado. no se escriben igual, o sea, son palabras, Es que significa lo contrario, ¿no? ¿Qué significan? Ajá. sí, sí, significan lo contrario, ok. Por ejemplo, amor-odio, blanco-negro, ok, son palabras contrarias. Vamos al que sigue. Énfasis. ¿Me ayudas, Mario, a leerlo, por favor? Énfasis. Se da cuando la emoción enuncia de forma alusiva y sugerente un mensaje del que se sobreentiende más de lo que se dice, cuyo sentido pleno depende del contexto, intensidad y entonación con el que suele resultar dicho mensaje. Ok. El énfasis permite, acércamelo, profe. Sí. Sí, están muy chiquitas las palabras. Pero, ahí está, ahí está, no me lo va matando. Ok, permite resultar, destacar, realizar, acentuar algo o alguien para dar a conocer su importancia. El señor Rodríguez fue despedido sin previo aviso. Las olas desmenuzadas fueron las causas de aquella tragedia. Muy bien. Mm, Estoy ciego. Siguiente. ¿Quién me ayuda con este? Perla Sí, Marisol, ¿me ayudas, por favor? sinestesia es la descripción de una experiencia sensorial en términos de otra. Describir algo con otro ejemplo. Ejemplos de sinestesia: su mirada es dulce, sus ásperas palabras me hirieron, un suave paisaje de otoño, el sonido azul de la trompeta. Muy bien. Mm, Elipsis o elipse, ¿quién me ayuda? Elipsis o elipse. Supresión de un elemento de las frases sobre entendimiento. Por el contexto, sin prejuicio de la claridad, aporta rapidez e intensidad, se corta o reduce. Elipsis. Ausencia de un elemento dentro de una oración que se emplea para suprimir información no
o que ya es conocida. Ejemplos. Hoy iremos a cenar y mañana de compras. Iremos año de nieves, año de bienes. Es. Quiero un café con leche y canela con. Ok, bueno. Mm, Siguiente, epíteto. ¿Alguien más que me ayude a leer este, por favor? A ver, vamos a ver. Nayeli, ¿me ayudas, por favor? Epíteto, adjetivo que colocado delante del sustantivo expresa una cualidad innecesaria o inherente de alguna persona o cosa con fines estéticos. Algo que ya va inmerso en su definición. Blanca, nieve, roja, sangre, duro, mármol, ligeras, alas, hielo, helado, cálido, sol, dura, piedra, inmenso, mar, blanca cal, león fiero, ardiente fuego, angosto, desfiladero. Se fijan, todos estos son adjetivos que ya van de forma inerte, o sea, que no necesitaríamos mencionarlos. Eh, Sabemos que la nieve es blanca, sabemos que la sangre es de color roja, sabemos que el mármol es duro. Son adjetivos que ya van de forma, por decirlo, automática, ¿sí? Con eso que estamos mencionando. Eh, ¿Por qué se utilizan? Para resaltar una cualidad que es obvia, ¿sí? Y acuérdense que todos estos ejemplos los estamos hablando en narraciones, en cuentos, en poemas, en canciones. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar siempre el autor de un poema, de una canción, de un cuento? Pues resaltar un sentimiento, resaltar una emoción, hacer que suene más complejo lo que está escribiendo. ¿Con qué intención? Pues de resaltar una emoción directamente en la persona que lo está leyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá teníamos eh, el sinestesia. Dice, la descripción de una expresión sensorial en términos de otra. Ah, ok, pero no. Sería. Sí, podría ser. Sensación, una hipérbole, como por decir cuando decimos es de sangre azul. ¿Sí? ¿Se fijan? Es contrario al que tenemos acá, ay, perdón, el epíteto. El de sangre azul, pues intenta resaltar una cualidad con algo que no es realidad, o sea, la sangre no es azul, a diferencia del epíteto. La roja sangre, como, ¿dónde se podría utilizar? Pues a lo mejor en una historia de terror, ¿no? En un cuento de terror. ¿Con qué intención? Pues de resaltar la imagen de una escena en donde hay sangre para la persona que lo está leyendo o lo está escuchando. ¿Para qué son, cuál nos trae la intención de las figuras retóricas? Pues acuérdense que cuando estamos leyendo algo o escuchando algo, una canción, que no es algo, un medio audiovisual, pues todo lo que nos estamos imaginando está en nuestra cabeza. Pero, ¿qué pasa dependiendo del autor? Pues que entre el autor pueda describir mejor la escena de lo que está sucediendo, pues a nosotros nos ayuda más a imaginarnos lo que él nos quiere transmitir, ¿no? Onomatopeya. Dice, consiste en imitar sonidos reales por medio del ritmo de las palabras, variedad de alteración que imita sonidos de la naturaleza. Por ejemplo, las onomatopeyas son muy comunes en los libros infantiles. ¿Sí? Cuando estamos enseñándole a los niños los animales, eh, y cada uno de los animales tiene su propia onomatopeya, ¿no? Incluso los niños cuando empiezan a hablar y a emitir las primeras palabras o a formar las primeras palabras, algunas de las cosas que empiezan a imitar son onomatopeyas, que les preguntamos, ¿cómo le hace el perro? Wow, Wow, wow. wow. Exactamente. Y entonces empiezan a hacer la relación, ¿no? Entre los sonidos que emiten los animales y pues cada animal, ¿no? Y ahí nos vamos dando cuenta si
sí empiezan a identificar entre el animalito con su nombre, ¿no? Eh, Otro ejemplo muy común de las onomatopeyas son en las cómics o en los como historias gráficas, ¿no? Eh, Boom, crash, puff, dependiendo de la situación y de la acción que se esté realizando, pues cada movimiento puede generar una onomatopeya diferente, ¿no? Incluso en las historietas, se fijan, aquí son estas que están aquí, eh, la forma en la que se resalta la onomatopeya, pues es muy visual, ¿sí? Palabras muy grandes, colores más rimbombantes, otro tipo de dibujos que le dan énfasis a lo que se está haciendo, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Darle, identificar los sonidos reales que puede generar alguna acción o algún animal, ¿ok? ¿En dónde más usamos onomatopeyas? A veces hasta en las mismas conversaciones, ¿no? Hay personas que son muy dadas a cuando cuentan una historia o están narrando algo que les pasó, hacer las onomatopeyas de lo que sucedió en la historia que están contando. Si alguien se cayó, si alguien se estrelló, si hubo un choque, si hubo una ráfaga de viento, ¿no? Entonces hay personas que son muy dadas a utilizar onomatopeyas en sus historias. ¿Alguien se acordó de alguna persona o usted lo hace? ¿No? ¿Quién se está riendo? O se acordaron de alguien, ¿no? Se dieron cuenta que ustedes lo hacen. Pero es como uno. ¿Y por qué se hace eso? Pues para dar énfasis a la historia que se está narrando, ¿no? Eh, Siguiente. Paradoja. ¿Alguien me ayuda a leerla, por favor? Eh, Sí, maestro. Paradoja. Ah, bueno. Unión Venga. de dos ideas compuestas es una antítesis superada porque porque una ideas contradictorias por naturaleza en un mismo pensamiento, pero tras la aparente contraposición hay un sentido profundo. Tal vez a primera vista no se descifran y pueden parecer cosas sin sentido. ¿Qué es una paradoja? Es algo que a primera vista parece ser falso, pero en realidad es cierto. Al avaro, las riquezas le hacen más pobre. eh, Aquí miren, la paradoja, digo, igual como todas las figuras retóricas que hemos estado viendo, que sirven para ensalzar o embellecer o hacer énfasis o resaltar alguna idea. La paradoja lo que hace es que encuentra dos ideas que se contraponen una de la otra, ¿sí? Son dos ideas que son contradictorias, pero a lo mejor si las usáramos en una conversación formal, carecerían de sentido, pero con el fin de resalzar una emoción, pues adquieren cierto sentido, que no deja de ser paradójico, ¿no? Como en las canciones es muy dado escuchar el vivo sin vivir o estoy vivo mientras muero, cosas por el estilo, ¿no? Vivo, ahí en el ejemplo ese de vivo sin vivir, eh, son dos ideas que se contraponen, ¿no? O sea, no en la realidad no podemos estar vivos y muertos al mismo tiempo, ¿sí? Pero en una canción, sobre todo para resaltar esa emoción de tristeza, se utilizan este tipo de paradojas para, pues, resaltar que es una persona que está muy triste, ya sea por la pérdida de alguien o por una separación, o etcétera, ¿no? Y así, siempre que escuchemos este tipo de enunciados en donde son dos ideas que se contraponen de forma directa, estamos hablando de una paradoja, ¿no? Y obviamente todas estas figuras retóricas que hemos estado viendo, pues dentro de un contexto literario se entienden, pero hay personas que las usan en una conversación casual.
Habrá personas que sí, que hablan con este tipo de figuras retóricas. Eh, en una conversación casual puede ser utilizado, sí, a lo mejor en algo más formal, pues no es tan común escucharlo, ¿no? Eh, Perifrasis. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Perifrasis. Dice con, dice con un rodeo de palabras lo que podría decirse con menos o hasta con una sola. Le da más vueltas. Definición. Llamamos peráfrasis verbal a la unión de dos o más formas verbales que funcionan conjuntamente como una unidad. Están normalmente compuestas por un verbo auxiliar conjugado, es decir, que está en forma personal, un elemento de enlace, preposición, conjugación, que puede aparecer o no. Tengo que ir, iba a salir, debes trabajar. El verbo que aporta el significado fundamental que va en forma no personal, infinitivo, gerundio o participio. Ok. Decir con rodeo, o sea, agregar más palabras a algo que podemos decir de una forma más sencilla, ¿no? Eh, Siguiente, sarcasmo. ¿Quién me ayuda a leer el sarcasmo, por favor? Yo, Sarcasmo. maestra. Ironía misma cuando pasa al tono amargo o mordaz. Cruel, insultante. ¿Qué es el sarcasmo? El sarcasmo es una palabra originada en el griego centes. Hazla Sarcasmo. hazla Es grande, que profe. Sarcasmo. está chiquito y las letras rojas no se distinguen. Batallas porque quieres, dile. En el griego sarcasmos, que significa burla, desprecio, ironía, maliciosa. Malicioso, ironía maliciosa. ¿Ok? Mm, El otro. No confundir ironía, expresión que da a entender o diferente de lo que se dice generalmente como burla disimulada. Uy, sí, estuvo riquísimo. Sarcasmo, burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Uy, sí, estuvo rico. Ponme lo que sobró para mí. Para Chanchos mis chanchos. necesitan deleitarse con su gran sazón. ok, Un amigo, ay, perdón. Sí, dígame. Ok, ok. Es que primero era como la premisa. Un amigo cocina para dos amigas y al final le pregunta si les gustó la comida. Ambas dejaron el plato a la mitad en señal de que la comida no fue de su agrado. Y a ver, para que no haya una confusión, aquí la definición de sarcasmo viene ahí definida con ironía también, ¿no? Pero hay una diferencia entre la ironía y el sarcasmo. Si fijan, aquí parte de la misma premisa, una persona que cocina para dos amigas y a las amigas no les gustó porque dejaron el plato a la mitad, no se lo comieron. Entonces, la ironía es una forma más sutil o más elegante de expresar algo. Por ejemplo, aquí dice, uy, sí, estuvo riquísimo, de forma irónica, porque si no te lo acabaste, si dejaste más de la mitad o apenas tocaste el plato, pues quiere decir que no te gustó, ¿no? Y estás siendo irónico con tus comentarios. Pero el sarcasmo es más agresivo. Uy, sí, estuvo rico, ponme lo que sobró para mis chanchos, para mis puercos, ¿no? Necesitan deleitarse con su gran sazón. ¿Qué es lo que pasa? La intención de ambos es decirle a la persona que no les gustó la comida, ¿no? Pero la ironía es una forma más sutil o más elegante de responder, mientras que el sarcasmo es más agresivo.
¿sí? Y otro ejemplo, por decir, de ironía, es, y dice, ves que alguien llega empapado por la lluvia y le dices, ah, qué bien te ves hoy, ¿sí? Lo estás haciendo de forma irónica porque pues, obviamente no se va a ver bien, ¿no? Mientras que en el sarcasmo, pues si alguien comete un error muy obvio y le dices, ay, eres un genio. O como el ejemplo de cuando llueve, ¿no? Si está lloviendo y alguien dice, ay, empezó a llover y cuando, ay, no nos habíamos dado cuenta, o qué inteligente, o eres Einstein, ¿sí? Eso es sarcasmo porque es de forma más agresiva, ¿no? El sarcasmo sí intenta ofender o maltratar a alguien. ¿Sí? Y la que sí es apóstrofe. ¿Quién lo lee, por favor? Apóstrofe. Dirigir apasionadamente la palabra a seres animados o inanimados o cosas personificadas en tono exclamativo fuera de la estructura de la oración. Tono patético o de lamento. El apóstrofe se utiliza para dar vida a las cosas inanimadas. O luna diamática, cúbreme, haz un derroche de lívida blancura en mi doliente noche. Eh, ¿Cuáles son las características del apóstrofe? Casi siempre se marca en signos de exclamación. Se usa para llamar la atención o expresar una emoción, ya sea súplica, dolor, etcétera. Y puede dirigirse a algo real, algo imaginario, ausente o algo abstracto. ¿Ok? Eh, Ejemplos de apóstrofe: o muerte, cuánto temor inspiras. ¿Sí? La muerte es un concepto abstracto. ¿Sí? Si lo definimos de forma normal o de forma común, pues es el fin del ciclo de la vida, ¿no? Cuando dejamos de vivir. Pero me refiero a que es un concepto abstracto porque en algunas culturas le damos la imagen de alguna persona, puede ser de algún animal, puede ser algún concepto un poco más metafórico, más allá de un simple fin. Aquí en este o muerte, ¿cuánto temor inspiras? Lo que busca es pues expresar este sentimiento de a lo mejor tensión o de dolor. ¿Para qué? Pues para llamar la atención, ¿no? Todas las figuras retóricas que hemos estado mirando tienen la intención de llamar la atención o ensalzar un sentimiento. Listo. Ahora sí. 1. ¿Qué figura retórica se utiliza en los siguientes ejemplos? Si mal no me acuerdo, Hiperbatón. hiperbatón. Yo, hiperbatón. Sí, perdón. Muy bien, hiperbatón. Ustedes me van contestando y vamos viendo. Póngame 10, pues. 10. 5. Todos tienen 10 ya. Ya ven. Siguiente. ¿Qué figura retórica se utiliza en los siguientes ejemplos? Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre. Y qué dulce se vuelve el mar cuando se refleja el cielo. Paradoja. Paradoja. Paradojas, seguros. Sí. Metáfora. Bueno. ¿Sí? Acuérdense, la paradoja, dos ideas que se contraponen, ¿sí? Para tener una mejor comprensión sobre el texto, es una figura retórica que consiste en la utilización de expresiones que envuelven una contradicción. Es decir, más allá de las condiciones contradictorias, los factores presentados resultan válidos o reales o verosímiles. ¿Ok? 3. Las obras de teatro en las que participa un solo personaje, como El diario de un loco, de Nikolai Gogol, se denominan monólogos. ¿Ok? Muy bien.
¿Qué es el monólogo? Es un discurso corto e interrumpido dicho por una sola persona que puede estar expresado en voz alta sus sentimientos o dirigiéndose a otras personas, como por ejemplo a una cosa, un personaje, un lector o un narrador. ¿Ok? Este, este tipo de obras, un monólogo, eh, normalmente lo ubicamos en obras de teatro, ¿no? Cuando es un solo personaje, pero este elemento pues lo podemos utilizar también para un texto escrito, ¿sí? Una persona que esté haciendo un monólogo de forma escrita, eh, alguna parte de alguna película en donde un personaje represente un monólogo, o sea, que es la única persona que está hablando en ese momento, pero sí es bien importante que eh, lo relacionen con esto. El monólogo siempre es una sola persona, ¿ok? Mm, 4. Relaciona los datos que contiene la siguiente ficha con elementos de la siguiente. Yo digo Y que es la la A, 1C, 2B y 3A. La A. 5. Analiza el fragmento del nocturno a Rosario y responde lo que se solicita. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con relación al nocturno? Y aquí es la A. El verso 2 rima con el 7, que sería, bueno, todo el fragmento es, yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días que estoy enfermo y pálido, de tanto no dormir, que ya se han muerto rodas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba mi porvenir. Fíjense bien, esta es una rima en donde las palabras o el término de esas palabras terminan exactamente igual, ¿ok? Días y sombrías. Acuérdense que hay dos tipos de rimas, unas en donde la palabra termina exactamente con las mismas letras y hay otra que, dependiendo de la entonación que utilicemos, hay una similitud entre el término. Sin embargo, aquí esta rima, sí son palabras que terminan exactamente igual, ¿no? Entonces aquí este es verdadero, ¿ok? Eh, la C, el poema se divide en dos estrofas, también es verdadero. Y estrofa uno y estrofa 2, ¿ok? La B dice, la figura retórica utilizada en el verbo 5, en el verso 5, perdón, es comparación. Que ya se han muerto todas las esperanzas mías. Eso no es una comparación, porque acuérdense que para comparar algo, pues tendríamos que tener dos cosas, ¿sí? Y la métrica del verso 9, del verso 2, perdón, es de 9 sílabas. Vamos a quitarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, es de 8 sílabas. ¿Ok? Entonces la D también es falso. Eh, ¿Cómo puedo decir? En este tipo de preguntas, ¿cuál sería la forma más fácil de responderlas sin tener que recordar? Pues eh, irnos uno por uno y descartando si es cierto que el verso 2 rima con el 7, si sí es cierto que la métrica del verso 2 tiene 9 sílabas. Ay, yo conté las del verso 9, ¿verdad? No eran las del verso 2 acá. Nadie me dice nada.
que... sí. Esta es una sola, ¿eh? Muchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 8. No, pero tampoco es de 9, ¿ok? Entonces, mm, vamos a ver que sí. Entonces quedó aquí la A, ¿ok? Está. Siguientes. Mm, ¿En dónde tuvo su origen el género dramático? Indica qué autor que sirva de ejemplo para sustentar esta respuesta. ¿La B? La B, Inglaterra con Shakespeare. No. En Grecia en las griega, en festividades. Grecia, La en Ah, Grecia, en Esquilo. griego. Sí, el teatro encuentra sus orígenes en Grecia, en las festividades que se daban en honor a Dionisio, dios del Póngame vino cero. y de la fertilidad. La Ah, religiosidad se expresaba a través de coreografías, canto y danza. En un lugar donde se realizaban las festividades era el teatrón. ¿Ok? Entonces, la respuesta A, Grecia con Esquilo. Sí, sí. ¿Cuál de los siguientes enunciados presentan diferencias entre cuento y telenovela? Perdón, entre la novela y B. cuento. La B, La B. la B, esta dices, 3, 4 y 5. Ujú. Ok, a ver, dice, el cuento presenta pocos personajes y tiene un escaso número de clímax. Sí, ¿verdad? Correcto, Muy bien. La novela puede ser escrita en verso. correcto. Ok. Y La el cuento 5. narra un hecho ficticio. También, correcto. Nada más que acuérdense que el cuento no necesariamente narra un hecho ficticio. También puede ser un hecho real. Pero a ver, Ficticio. vamos a ver. Real o ficticio. Real o ficticio, exactamente. Pero como no dice real, entonces pues nos quedamos con lo ficticio. Ok, Póngale 7. muy bien. ¿Por qué? Pues ahorita Muy bien. bajaste a 6. Ya. La uno la descartamos porque si el cuento es de mayor extensión que la novela, pues desde ahí la descartamos, ¿no? Y igual, si se fijan, ninguna respuesta tiene dentro de la uno, entonces, pues ahí quedaba descartado, ¿no? La novela narra una historia sencilla y efectiva. No, Sencilla no. ajá, la novela es más compleja porque tiene más personajes, tiene varios puntos de clímax, entonces no, ahí podemos descartar el 2. Si descartamos el 2 pues ya los demás quedan descartados, ¿no? Porque todas, Ujú. la C y la D tienen 2. La 6 dice, la novela solo trata de los problemas del protagonista, pues ese también se descarta. Yo sé que la novela es más compleja, se profundiza más en los personajes, ya sean principales o secundarios, porque pues tiene diferentes puntos de clímax, ¿sí? Hay veces en una novela puede haber una trama principal, pero a la par puede haber subtramas que se están desarrollando en el mismo espacio o en el mismo tiempo. Hay veces que las subtramas, el autor las logra conectar directamente con la trama principal, dándole énfasis o dándole otro enfoque. Hay ocasiones en las que los autores o en las mismas novelas hay subtramas que nunca conectan con la trama principal, simplemente son como rellenos o complementos, ¿no? Eh, lo podemos ver en una novela, lo podemos leer en una novela escrita, pero también pasa en una novela o en un programa o en una serie o en una película, ¿sí? Que a veces hay una trama principal, pero las subtramas a veces hasta el final conectan o a veces conectan así como que muy por encimita con la trama principal, ¿no? Entonces ahí también eso anula la respuesta 6. La novela no solo trata de los problemas de los protagonistas. ¿Ok? Muy bien, era la verdad. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es el nombre del escritor chileno de vida turbulenta y trágica
cuya obra él mismo define como barroca y dionisíaca. Gabriel García Márquez. Ah, No, güey. es que era el único que conocía. Pablo de la Roca. Pablo de la Roca, ¿ok? De hecho, aquí decía, miren, aquí decía Y dice 2 veces Pablo de la Roca. Chile, Ah, sí. Pero Nicaragua. aquí en no venía el examen. Bueno, no, sí, no. Bueno, pues revisen la Profe, presentación. entonces es la A o la D. La A. La A, acá dice A. Y aquí da. Ah, No, no la vi. no, No me grite, profe. perdón. No, lo que le subrayé aquí es Que es sensible, profe. la nacionalidad. Aquí viene, sí, nos pregunta, ¿cuál es el nombre del escritor chileno? Y aquí viene la nacionalidad abajo de cada uno. ¿Ok? En la hoja viene 2 veces el mismo nombre. Sí, Ah, ok. No, en no. la A y en la D. En la D, ok. Pues pongan la A o pues Pues es la seleccionen A. las dos, o sea, independientemente Inciso. inciso, es Pablo de Roca, ¿ok? Mm, Max, ¿ya te pudiste conectar otra vez? No había visto el mensaje en el WhatsApp. Mm, mm, ok. Vamos a continuar. Sí, sí, oigan, si de repente miran que mandan mensajes al WhatsApp, me avisan, por favor, porque no lo estoy viendo así directamente. Siguiente. Relaciona los principales exponentes del modernismo en América con sus nacionalidades. Y aquí es Cuba con José Martí, Colombia con José Asunción Silva, Uruguay Julio Herrera, Argentina Leopoldo Lucones y Nicaragua Rubén Darío. Entonces queda 1C, queda 1C, 2D, 3B, 4F y 5A. ¿Ok? Es la respuesta. B. Permítanme, permítanme un poquito, ¿eh? Ahí vengo, 2 minutitos. Disculpen, ya regresé. Vamos a continuar. 10 dice, ¿por qué el contenido de un texto nunca será el mismo para todos sus lectores? A, por sus condiciones socioeconómicas. B, por sus conocimientos y experiencias previas. Y C, por sus diferentes finalidades. La B. ¿La B? La ¿Quién me dijo C, C? ¿Alguien dijo C? yo. Ok, ¿y quién dijo B? Bueno, es entre la B y C. Entre la B y Yo la C. dije B. Ok.
¿Ok? ¿Cuál? Eh, B. por sus diferentes finalidades. La finalidad del texto se refiere a la persona que lo escribió, ¿sí? Al autor del texto. Entonces, la finalidad del texto siempre va a ser la misma, pero el, el contenido o lo que nosotros entendamos del texto, ahí es donde puede variar, ¿sí? El autor va a tener una intención o va a tener una finalidad con lo que está escribiendo, y pasa por decir en las canciones, que de repente las personas dicen, no, es que esta canción habla de X tema, ¿no? Y de repente el autor de la canción dice, no, nada que ver, pero pues si es la intención que la gente le dio a la canción, pues adelante, ¿no? ¿Por qué podemos darle diferente significado o una diferente intención, ya sea a una canción, a un poema, a un texto? Porque va a variar dependiendo de lo que nosotros conozcamos y de las experiencias previas que tengamos. ¿Por qué dependiendo de lo que conozcamos? Pues si no entendemos o no conocemos alguno de los conceptos que está utilizando, pues a lo mejor no vamos a entender tan claro la intención que tiene el autor al utilizar esa palabra o ese concepto. Pero también va a depender de las experiencias previas, porque eso, a partir de nuestras experiencias, pues podemos darle contexto a algo. Pues como no todas las personas tenemos las mismas experiencias o no tenemos el mismo contexto, eso es lo que nos permite pues hacer como diversificar las intenciones que podría tener un autor, ¿no? Y un ejemplo bien claro es el de las canciones, ¿no? Hay personas que alguna letra de la canción les hace recordar alguna pareja o expareja, y hay otros que a lo mejor les puede hacer recordar la pérdida de algún ser querido, y ahí es donde varía, ¿no? Y a lo mejor a veces la intención, la finalidad del autor no tenía nada que ver con eso, a lo mejor se le perdió una pluma que le gustaba mucho y esa era la finalidad de la canción, ¿no? Entonces, ¿dónde cambia la intención? Pues dependiendo de lo que nosotros conozcamos y dependiendo de la experiencia previa que tengamos, ¿no? Entonces, sí era la respuesta. ¿Ok? 11. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la fábula y la forma narrativa llamada Apolo? ¿Me ayudan a leer, por favor, eh, los conceptos que están abajo? ¿Quién me ayuda a leer? Yo, maestro. Ok, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Sí, por favor. Es que empezamos con el cuadro este que está arriba. Ok. Ah, me lo mueve tantito porque está incompleto. Sí, espérame un poquito. Gracias. A ver, No lo veo completo. ¿sí? Si quiere, ahí yo lo hago grande con la pantalla, no se preocupe. Es que Ahí está, ahí déjemelo. Gracias. de nada. Dice, ¿le leo la pregunta completa y luego lo de abajo? No, no, empezamos en el cuadrito Ok. blanco. Ambos son de procedencia oriental. Ambas formas literarias tienen una ingeniosa, inventativa y una gran fuerza imaginativa. La fábula, aunque actualmente se escribe más en prosa, tradicionalmente era escrita en verso. El apólogo casi siempre se ha escrito en prosa. Apólogo. Se le llama cuando la historia tiene humanos como personajes. Fábula, cuando los personajes son animales. ¿Qué es la fábula? Es una narración breve en la que los personajes son animales o plantas, que hablan, piensan, sienten y se relacionan como personas. Este comportamiento se llama personalidad. La fábula termina con una enseñanza llamada moraleja. Ok. Muy bien. Ambos buscan dar una moraleja, ¿sí? O hacer una reflexión, y ambos son historias cortas.
La diferencia del apólogo y la fábula es que en el apólogo hay eh, personajes o los personajes principales son humanos, son personas, mientras que en la fábula se cuenta con animales. Ejemplo, ¿se acuerdan de esta historia de la tortuga y la liebre? Sí. Eh, Esa es una fábula. Sí, ¿se acuerdan en qué consistía? En la carrera, una carrera. En una carrera, ¿no? Que la liebre eh, juzgaba a la tortuga y decía que iba a ganar, ¿no? Porque era más rápido. Entonces al final gana la tortuga y pues la moraleja ahí es que si eres precavido y vas con cuidado, y igual llegas antes, ¿no? Que si vas corriendo. Entonces, Profe, mandaron un WhatsApp que mandaron... alguien se tuvo que salir. Ok, gracias. Eh, ok. Y mientras que el apólogo eh, se le llama cuando la historia tiene humanos como personajes. Igual, busca lo mismo. Es un relato breve, tiene que tener una enseñanza, nada más que no se usan animales, ¿sí? Son personas, ¿no? Mm, Vamos a la... ok, entonces dice A, el apólogo no hace crítica social. Eh, B, la fábula se escribe en verso. C, el apólogo no suele incluir una moraleja. Y D, la fábula es más corta que el apólogo. Y aquí la respuesta es la B. La fábula se escribe en verso. Ah, y fíjense, aquí actualmente se escribe en prosa, pero tradicionalmente se utilizaba el verso para escribirlo, ¿ok? O sea, se escribía con rimas. Ah, Respuesta B. 12. Cuando un texto dice una taza cae al suelo desde la mesa, se habla de un suceso relacionado con la modificación del estado taza en el suelo. Este suceso se puede caracterizar por la expresión de Caer. caer al suelo. ¿Ok? Mm, 13 dice, el poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros, dice en su primera línea, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. En un análisis rítmico de los versos, ¿cómo dividirías para saber qué tipo de verso es de acuerdo a los acentos? ¿A o B? La A. La A. Respuesta A. Está, digo, por el orden de la oración, hasta está como muy lógica, ¿no? Mm. Mm, 14. Kafka produjo novelas, cuentos y otros textos. Identifica la opción que solo incluye cuentos escritos por Franz Kafka. Y aquí es la respuesta A, el proceso, el castillo, América y la muralla china. Y aquí tenemos una biografía de Kafka, una biografía breve. ¿Qué es una biografía? Pues siempre empezamos por dónde nació, cuándo y si ya falleció la persona, pues cuándo falleció. Algunos datos
relacionados con sus familiares, dónde creció, dónde vivió, eh, y la niñez, como le decía, dónde creció, ¿no? Dónde se desarrolló. ¿Por qué es importante mencionar estos datos en la biografía de un autor? Porque si entendemos el contexto de dónde nació, dónde se crió, entendemos más el por qué escribe de la forma que lo hace o por qué aborda los temas que, que tocan en sus libros, ¿no? En sus obras. Profe, ¿cuál era la 13? La 13 es la... Ah, La Gracias. de nada. Permítanme 3 minutitos, ¿ok? Me voy a cambiar de lugar y ahorita continuamos. O es más, 5 minutos, ¿ok? Son las 9:11, ahorita 9:16 retomamos. Mm, no se tienen que desconectar y ahí quédense para que no vayamos a tardar. Formar coloquia está. Mm, 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 mm.
Vengo llegando porque me invitaron a grabar unas. Listo, vamos a continuar. A ver, si están la mayoría, ¿ya regresaron? Sí, Sí. sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Sí. Sí, profe. Disculpen, me estaba cambiando de lugar. No se quedó dormido Mario. Pero no respondió. ¿Verdad? Se durmió. No ha roncado, eso significa que por ahí anda. Significa que apagó el micrófono. Tiene apagado Sí, su porque el otro micrófono día con se esto. escuchaban bien, Luego fueron ronca. tranquilos. A ver, vamos a continuar. Dice No se ha 15. defendido. Eh, 15 dice, en función de distintos factores geográficos y socioculturales de la intención comunicativa del contexto en el que se realizan los actos de comunicación, los hablantes de una lengua la utilizan oralmente y por escrito de diferentes formas. Selecciona los niveles o registros de la lengua que corresponden a partir de la lista. La respuesta es la A, 1, 2 y 3. Okay. Es formal, coloquial y vulgar. Yo estaba segura en la 1 y 2, pero la estaba dudando en lo vulgar. Ok, no, también dice, son vulgarismos, barbarismos, léxico pobre, deficiente, empleo de la normativa de la lengua. Okay, ¿de qué va a depender? Pues de los diferentes factores geográficos y socioculturales. O sea que dependiendo de la ubicación y dependiendo también de qué factores socioculturales, pues educación, factor socioeconómico, y todo eso implica diferentes intenciones en la forma de comunicarse. No quiere decir que esté mal o bien, simplemente son diferentes formas de comunicarse y dependen de el lugar en el donde estás y también del factor sociocultural, ¿no? Eh, Ok. no quiere decir que uno esté mejor sobre otro, pero también, como se dice, el contexto en el que se utiliza, eh, como por decir el lenguaje formal, en una clase, ¿sí? Pero un lenguaje vulgar, y no es no es de forma despectiva, sino que puede ser un lenguaje más coloquial o en una plática que no sea tan formal como por decir una clase. Eh, en alguna ocasión, cuando empecé a dar prepa abierta, eh, pues la mayoría de los estudiantes que tenía eran más grandes que yo, porque yo empecé a dar prepa cuando tenía 21 o 22. Entonces casi todos los alumnos que tenían las primeras generaciones eran más grandes que yo. Entonces les decía, bueno, es que la intención comunicativa que debo de tener es más formal. Incluso ya después me tocó alumnos que eran de mi edad o incluso ya después alumnos más chicos y era lo mismo, ¿no? O sea, el lenguaje que tengo que usar es formal. A lo mejor si yo los tratara fuera de un contexto de clases en el que yo soy el profesor, pues mi lenguaje no va a ser el mismo, ¿verdad? Voy a utilizar otro tipo de palabras o va a ser un lenguaje más coloquial, ¿no? Eh, entonces ahí la intención pues depende de dónde estás y con quién estás y pues del contexto sociocultural, ¿no? Que abarca toda esa región. Ok. Formal dice también llamado culto, es académico, de riqueza léxica. De riqueza léxica se refiere a
que utilizas gran cantidad de palabras, ¿sí? O puedes utilizar muchos sinónimos como para decir las mismas cosas, pero con diferentes palabras. Exige una capacidad de abstracción, que a veces no es tan literal. Vulgar, vulgarismos, barbarismos, léxico pobre, deficiente empleo de la normativa de la lengua. Era lo que les decía, no necesariamente quiere decir que sea algo despectivo, ¿eh? O sea, a veces en un contexto de, por decir, en una reunión con amigos, podemos utilizar un nivel de lenguaje más vulgar porque no amerita que utilicemos un gran cantidad de palabras o no amerita que seamos tan formales o no necesita que usemos un vocabulario académico. Eh, un lenguaje coloquial. Dice, es cotidiano, común, popular, uso de modismos, sencillo pero no vulgar. Entonces ahí el coloquial, pues a lo mejor en un área en donde eh, no necesitamos ser formales, pero tampoco no hay un nivel de confianza para caer en vulgarismos o otro tipo de expresiones, ¿no? O sea, ¿y de qué depende? Pues en dónde estamos, ¿ok? Vamos a el que sigue, dice. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Ali? ¿Cuál, profe? La 16. El recuadro. Desde la pregunta. Ok. ¿Cuál es la corriente o fenómeno literario surgido entre los 60 y 70 en Latinoamérica que pertenece a Carlos Fuentes? Posmodernismo, Ujú. kitsch en Latinoamérica, crack latinoamericano o boom latinoamericano. Ok, ¿alguien me ayuda a leer la información de Carlos Fuentes, por favor? Panamá, 11 de noviembre. Carlos Fuentes, Panamá, 11 de noviembre de 1928. México DF, 15 de mayo del 2012. No solo escribió algunas de las novelas más importantes de la época, también y publicista de Latinoamérica. En 1955, Fuentes y Emanuel Carballo fundaron la Revista Mexicana de Literatura. Obras: La región más transparente, 1959. Aura, 1962. Zona Sagrada, 1967. Cambio de piel, 1967. Terra Nos, 1975. Cristóbal Nonato, 1987. Y Los años con Laura Díaz. Ok, me ayudan a El leer. boom, ¿No? el boom latinoamericano fue un fenómeno literario, editorial, cultural y social que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidas en Europa y en todo el mundo. Ok. El boom latinoamericano, el término boom latinoamericano o una nueva novela se refiere a unas nuevas novelas de gran calidad literaria, originalidad y éxito editorial que aparecieron en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? La D. La D. La D, ¿verdad? Eh, no, fíjense, no es un género como tal, sino es una corriente o es un movimiento literario, ¿sí? ¿A qué se refiere con un movimiento literario? Ciertas características que varios autores toman para empezar a escribir, eh, pero no necesariamente, no, un movimiento literario no es un género. El género podría ser como terror, amor, drama, comedia, ¿sí? Eh, pero el género, el boom, tiene varias características: innovación narrativa, realismo mágico, crítica social y política, igual a lo mejor por los años que era,
se empezó a fortalecer mucho que los autores dentro de sus obras pues criticaran la desigualdad, de dictaduras, de violencia, todo lo que se estaba viviendo, ¿no? Eh, ¿Por qué autores, aunque no fuesen del mismo país, eh, conectaban con otros países, pues en Latinoamérica? O sea, autores colombianos, uruguayos, mexicanos, eh, por las características similares que se estaba viviendo en diferentes partes de Latinoamérica, aunque eran diferentes países, pero la desigualdad, la violencia, eh, los gobiernos autoritarios, ¿sí? Eso genera que se haga un movimiento y pues el movimiento de los 70 a los 70 se llamó el boom latinoamericano. ¿En qué? 17. Selecciona la opción que contiene escritores del boom latinoamericano. Y aquí es la respuesta B. Dice Inclán, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. ¿Ok? 18. Sí. ¿Qué figura retórica utiliza el autor? Es tan corto el amor y tan largo el olvido. El autor es Pablo Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Epíteto, elipsis, anáfora o antítesis. Antítesis. Tesis. Sí. Tesis, muy bien. Dice, la antítesis dice es la opción de constante entre dos ideas que son opuestas, ¿ok? Ujú. Permítanme. 19. Dice, ¿cuál es la opción que contiene nombres de literatos que no forman parte de los contemporáneos? El grupo de intelectuales y escritores que pretendían mezclar la inteligencia con la sensación. Aquí es la C. Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Ok, miren, en el módulo anterior creo que no habíamos empezado a ver este tipo de preguntas en donde vinieran nombres de autores. Aquí tengan mucho cuidado cuando estén estudiando estas preguntas. Bueno, no cuidado, sino que eh, analícenlas bien. Aquí sí, por decir, aquí sí es importante utilizar la memoria. Lo que les decía la otra vez de no siempre dejarle toda la memoria, pero cuando hablamos de nombres de autores, de fechas, ahí sí es bien importante que utilicemos la memoria, eh, porque pues aquí no es no es tanto un tema de comprensión, sino es de memorizar los nombres de los autores, a qué movimiento corresponden, o cuando empecemos a ver fechas, ¿no? Ahí también suele empezar a volverse un poquito confuso porque pues podemos confundir los nombres o podemos las fechas, ¿no? No escucho, ¿nada más me pasa a mí o a alguien más? A ver, díganme. No, nada más a ti. Nada más a ti. Ay, no, es mi internet. A lo mejor sí, ahorita también no me acuerdo quién habló, leyó y como que se cortó. A lo mejor sí. Yo. Ok. Siguiente. Dice 20. ¿Quién fue en la antigüedad? Pero ¿quién fue el que en la antigüedad distinguió entre tragedia y comedia? Y,
Aristóteles. Aristóteles. Mm, Dice, tanto la tragedia, palabra que se deriva de tragos, macho Macho cabrío cabrío. o de canción, como la comedia, coves, banquete y ode, que ode también es canción. Tienen su origen en cultos dionisíacos y afortunadamente se encuentra el testimonio de Aristóteles para conocer mejor el origen de ambos géneros teatrales. ¿Ok? ¿Quién era Dionisio? ¿Se acuerdan? Lo miramos en esta misma presentación, pero en las primeras preguntas. ¿Se acuerdan quién era Dionisio? ¿Quién qué, profe? Dionisio. ¿Quién era Dionisio? Tiene que ver con el teatro. Mm. Ahí lo miramos, donde decía cuáles fueron los orígenes del teatro. No, sí, del teatro. Porque Dionisio es un dios griego de la fertilidad, ¿ok? Del vino, de la fertilidad y del teatro. Sí, acuérdense que el teatro tiene sus orígenes en Grecia, el género Ah, dramático, sí. ¿ok? Entonces, Ujú. eh, Aristóteles distingue perdón, en la antigüedad distinguió entre tragedia y comedia. ¿Cuál es la diferencia entre tragedia y comedia? Bueno, en teoría se supone que la comedia nace a partir de una tragedia. Entonces, para los griegos, la definición de comedia se dio a partir del tiempo. O sea que cuando ocurría una tragedia y pasaba una cantidad de tiempo considerable, pues, nace la comedia, porque algo que da risa viene a partir de algo trágico, pero tiene que pasar cierto tiempo para que ya pueda dar risa o ser cómico, ¿no? Entonces, eh, digo, no sé si a todos les ha pasado, pero cuando de repente nos estamos acordando de algo que pasó hace mucho tiempo y decimos, bueno, ahora ya me estoy riendo. Bueno, de ahí viene la definición de comedia, ¿no? Ujú. Tragedia más tiempo es igual a comedia, ¿no? Es un concepto que utilizaban los griegos. 21, ¿me ayudan a leerla, por favor? Expresar o exponer a otras personas las ideas personales del autor, su punto de vista, su posición ante un problema o tema determinado. Se conoce como del ensayo. Funciones. Informar a otros sobre cualquier tópico en el cual hemos investigado con atención. Pretender explicar, aclarar un tema a otros que desean informarse o profundizar a aquellos que ya conocen. Procurar hacer comprender determinados fenómenos o realidades con los que se modifica el estado del conocimiento. El Sí. ensayo es un trabajo de investigación que busca explorar, analizar y juzgar y opinar sobre un tema en particular. Se caracteriza por un texto de carácter subjetivo, es decir, que importa más la opinión del autor que los hechos mismos. Ay, disculpa, profe, casi no miraba. O sea, aquí quedó la respuesta C, ¿ok? Mm, Función. Presentar o exponer a otras personas las ideas personales del autor. Tu punto de vista, tu posición entre un problema o un tema determinado se conoce como función del ensayo. ¿Ok? Oigan, y creo que Mario sí se desconectó, ¿verdad? Sí, porque ya no he hablado. Ya no regresó. No, o sea, sí está conectado, pero se va a haber quedado dormido.
Me imagino, yo creo que sí. Ya Es no que a les- veces sale a trabajar en la mañana. todos, la mayoría salen de trabajar en la mañana. No, No, Sí, No. sí, algunos. sí miré que hubo ahí algunos problemas de algunas personas que se les hacía pesado ir al examen, pero eh, van a tener que ese día pues echarle más ganas de las que ya le están echando, porque creo que sí no fue posible cambiar los días del examen. Pero aún así les fue muy bien, ¿eh? Felicidades otra vez. Gracias, mi profe. gracias. De nada. C22 Gracias. dice, ¿cuál es la finalidad inicial y primordial de un ensayo? La B. La B. Difundir un tema de manera sencilla, atractiva y comprensible. Que he hecho esta pregunta, Esa ya la ¿bien? habíamos visto. Ujú. Y así va a haber, perdón, va a haber de repente en guías que van a venir, las preguntas se van a repetir, o va a venir la pregunta muy parecida y obviamente la misma respuesta, pero a lo mejor escrita de forma diferente. Va a ser algo común que van a estar bien, ¿sí? Y sobre todo, si ustedes están repasando o están poniendo atención, pues se van a dar dando cuenta cuando veamos una pregunta que es muy parecida o incluso que es la misma pregunta. Sí pasa, ¿no? Que se repiten. 23 dice, ¿qué búsqueda propone el autor incluso en secuencias inconexas sin sentido de un texto, al construir relaciones de coherencia dentro del mismo texto? ¿Fui yo o alguien más? Se pudo evitar el hecho caer desde la mesa. Ok, aquí la respuesta es la D, La B. el saber cómo sucedieron los hechos. ¿Ahí alguien sabe qué es inconexas? No. Dice, inconexos es un adjetivo que describe cosas que no están conectadas entre sí. Es decir, que no tienen relación, orden ni coherencia lógica. ¿Ok? No, Mm, no tienen coherencia. Dice, analiza el siguiente fragmento tomado de un texto de Francisco Quevedo y responde lo que se solicita a continuación. Por, por coronada libre y de su corazón esclavo. ¿Cuál es la figura retórica a nivel morfosintáctico que se visualiza en el fragmento mostrado? La Por C la C, hipérbole. es la D. Antes. ¿Sí? Acuérdense, libre y esclavo son Puedo conceptos contraer. que se contradicen, que se contraponen. ¿Ok? Ujú. Antes. Sí. Ok. ¿Alguien me ayuda a leer este, por favor? Se El denomina teatro. perdón, Adelante. ok. Se denomina teatro, del griego teatrón, lugar para contemplar a la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Ok. Acuérdense que el teatro tiene su origen en Grecia, ¿ok? Y tiene un origen religioso. Eh, ¿A quién se buscaba? Pues ahora sí que, ¿cómo se dice? Era como un culto a Dionisio, ¿sí? Que acuérdense que es el dios de la fertilidad, del vino y del teatro. Entonces, es también el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario ante un público. Hay diferentes tipos de obras. Chicas, Una es la tragedia, proviene del griego que significaba canción del macho cabrío. ¿Ok? Mm, Representa conflictos entre humanos y fuerzas supremas. El propósito del autor se hace catarsis en el público.
dejar sensación de horror y piedad. Pasa de la felicidad a la desgracia y desenlace en desgracia hacia el héroe. Casi siempre el héroe muere en la tragedia. ¿Ok? Destino fatal. Les considera héroes porque luchan contra la adversidad. Y lenguaje versificado, rítmico y apropiado al tema. Está la comedia. La comedia proviene del griego, que significa canto de la aldea. Características de la comedia son acontecimientos de la vida real y corriente. Propósito que el público corrija sus acciones. Desenlace feliz, agradable y placentero. Acción más complicada que la tragedia, pero menos grandiosa o extraordinaria. Y los personajes son seres del pueblo con máscaras para comunicar alegría o placer. 6 dice lenguaje sencillo sin caer en lo vulgar. Está el drama. ¿Alguien me ayuda a leer el drama? Lo del drama, por favor. Yo, maestro. ¿Ok? Tipo de obras de teatro, drama. Plantea la tristeza y alegrías de vida a través de lo trágico o lo cómico. Tiene mayor categoría que la comedia porque sus asuntos son más serios, pero no llegan a alcanzar la grandeza de lo emocional de la tragedia. Características. 1. Tema que plantean acontecimientos de la vida humana comunes y corrientes. 2. De desenlaces felices o fatales. 3. Pasiones e intereses que se resuelven generalmente con razón y justicia. Fíjense la diferencia entre una tragedia y el drama. El drama puede tener un desenlace final feliz o puede tener un desenlace feo. La tragedia no. La tragedia siempre acaba en tristeza. También los temas que toca la tragedia son temas que van relacionados en ese tiempo para los griegos con sus deidades, de dioses. Por ejemplo, el talón de Aquiles, Hércules. Digo que obviamente después hay adaptaciones, ¿no? A películas, caricaturas, etcétera, que ya no son tragedias porque terminan en un final feliz, pero las historias originales, pues por lo regular terminaban en una tragedia, ¿no? En diferencia de la tragedia y el drama plantea temas que son de la vida humana, ¿sí? No tienen que ver con deidades o con dioses. Y en el drama sí puede haber finales felices, aunque también pueden haber finales que no sean tan felices, no sean finales fatales. Pero drama y tragedia no es el mismo, ¿ok? Lenguaje sencillo y claro. Tipos de dramas. Monólogo. En el monólogo, acuérdense, es en el que actúa una sola persona. Trágicos, de gran emotividad y con un desenlace infeliz. Puede haber un drama histórico basados en época pasada. Dramas filosóficos relacionados con el destino del hombre. Dramas sociales de carácter social de la época del autor. Aquí por eso es importante, como con las biografías que viene en qué época vivió el autor y en dónde vivió, porque podemos entender los conflictos sociales que había en ese tiempo y entonces podemos entender por qué la obra del autor. ¿Okay? A eso se le llama contexto. Dramas de enredo, representan situaciones cómicas o humorísticas. Y listo. Conceptos, dice. El apólogo es un relato corto en prosa o en verso, escrito con una intención didáctica y moralizante. Acuérdense, es una historia en donde normalmente los personajes son humanos, ¿sí? Por ahí también hay un concepto, dice que los personajes pueden ser objetos abstractos.
o objetos inanimados. Pero a diferencia de la fábula, en el apólogo no hay animales o no hay plantas. ¿Ok? Dice, la fábula es una pequeña historia literaria donde los personajes son personificados con animales, plantas o objetos que actúan como nosotros los humanos. Estos pequeños cuentos cortos tienen una enseñanza o moraleja que es explicada al final de las fábulas. Eh, la intención de la fábula y el apólogo son la misma, ¿ok? Intentan enseñar algo, aunque los conceptos puedan ser diferentes, pero miren, intención didáctica. Acuérdense que didáctico es un concepto que se refiere a enseñar. Entonces, el apólogo tiene la intención didáctica y la fábula tiene una enseñanza o moraleja. ¿Sí? Entonces, el apólogo es moralizante y acá hablamos de moraleja, también intenta como dejarte el aprendizaje de algún valor, ¿no? Entonces, la intención es muy parecida de ambos, lo que cambia son los personajes principales, ¿ok? Otra cosa en la que son similares es la extensión. El apólogo es un relato corto y la fábula es una pequeña historia. Entonces, son ahí similares, ¿no? Mm, 25. Escoge uno de los enunciados verdaderos con relación a las características del género lírico. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, qué es el género lírico? Conjunto de obras escritas generalmente en verso, que expresan sentimientos, emociones y estados de ánimo. Se caracteriza por el uso de recursos literarios y de ritmo. La expresión habitual del género lírico es el poema. Aunque los textos líricos suelen expresarse en verso, hay también textos líricos en prosa. Ok, aquí recuerden, verso es cuando se escribe rimando, ¿sí? O tiene, o se cuenta la cantidad de sílabas que hay en la oración. Mm, ¿Con qué intención? Pues que darle cierta entonación. En cambio, cuando decimos textos escritos en prosa, escritos de la forma en la que normalmente hablamos, ¿ok? O sea, aquí, género lírico es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración, ¿ok? Mm, y aquí es la respuesta A, 2, 4, 6 y 7. El sujeto lírico representa la voz del propio escritor, verdadero. ¿Ok? Las obras líricas están escritas en versos y en prosa poética, verdadero. Eh, la prosa poética sería como la forma en la que normalmente escribimos, pero la entonación que se utiliza o el énfasis que se utiliza para resaltar cierta belleza, pero en ciertos aspectos del texto, ¿no? 6 dice, sus formas históricas características son la oda, el soneto, la balada y el romance. Verdadero. Y 7 dice, el circuito de comunicación en el género lírico es emisor, poema y lector. Verdadero. ¿Ok? Dice, no necesitas estudiar para presentar tu examen finales de los 3 módulos. Normalmente emplearías La la sí es el orden que aprendiste en los métodos de estudio presentados en otros módulos. Bueno, un amigo tuyo también está cursando el bachillerato, tiene dificultades para identificar los diferentes géneros. ¿Cuál de los siguientes aspectos le recomendarías considerar cuando lea analíticamente textos ensayísticos y literarios para identificar el género? Respuesta A. 2, 3 y 4. Elementos estructurales.
características, intención del autor y uso del lenguaje. ¿Ok? 28. ¿Qué figura retórica se utiliza en el siguiente texto? El dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. Es un fragmento de Gabriel García Márquez. Eh, ¿Qué sería? ¿Anáfora, antítesis, metáfora o hipérbole? Metáfora. Metáfora es hipérbole, ¿ok? Y por vela. Respuesta D. Ejemplos de hipérbole: llegó en un segundo, te han llamado cientos de veces, te doy 1 millón de gracias por tu ayuda. Fíjense, es una exageración. Aquí dice, el dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez se le preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. Es una exageración para hacer énfasis en que es una persona de mucho poder. En realidad no va a ser nunca la hora que él determine, ¿no? Pero es para hacer énfasis en que tiene mucho, mucho poder, ¿no? Mm, 29 dice. Lee el siguiente fragmento de El Utumán de José Revueltas y responde lo que se solicita más adelante. Aquellos seres entienda que de pronto los destinos de todos estaban unidos y eran la misma cosa, solidaria y oscura, comunidad súbita de ambiciones, de sufrimientos. ¿A qué idea se refiere el autor principalmente? Sociales. La Sociales. Ujú, muy bien. Pues está. El pensamiento social es el término coloquial para indicar el conocimiento social. El pensamiento social se desarrolla desde el nacimiento como el caminar. Está intuitivamente conectado en la mayoría de las personas para trabajar el aprendizaje de cómo funciona el mundo social. ¿Ok? Muy bien. 30. ¿Cuál es el autor francés que estuvo influido por el existencialismo, perdón, y cuya obra desarrolló un carácter humanista fundado en el absurdo de la conciencia humana? Respuesta C, Albert Camus. ¿Ok? Aquí es donde les digo a veces que, les decía hace ratito, perdón, que esto sí hay que aprenderlo de memoria, así memorizarlo, hacer listas, poner fechas. Ahí ustedes, pues dependiendo de qué forma consideren que asocian más los nombres. ¿Por qué? Porque pues esto sí no queda a la interpretación. Esto sí es información que tienen que eh, Memorizar. memorizar. Ajá, exactamente. Nombres, fechas, títulos, eh, libros, corrientes, de todo lo que habla, ¿ok? Aquí podemos hacer una cosa, ¿no, maestro? Como no todos vienen del mismo país, podríamos aprendernos, viene de Francia, viene de no sé dónde, Sí, francés y eso. sí, aquí lo que pueden hacer, como por decir, yo les recomiendo hagan cuadros comparativos. ¿Cuál es el cuadro comparativo? Pues ponen nombre y ponen los nombres de los autores. País de origen y ponen en cada país de origen, ¿sí? Eh, ahorita les pongo una imagen de lo que es un cuadro comparativo, ¿ok? Pero Gracias. para que vayan, ahora sí que lo dice la misma palabra, ¿no? Pero comparando la información de un autor con otro, incluyendo como las fechas, ¿no? A ver,
Bueno, ahorita les pongo el ejemplo de lo que es un cuadro comparativo, ¿ok? Dice 31. ¿Cuáles son las dos acepciones del verbo tratar según el contexto en la siguiente frase? Aquí es la respuesta A, 3. 1 y 3. Conferir, discurrir o disputar de palabra o por escrito sobre un asunto y proceder bien o mal con una persona de obra o de palabra. Y por último, 32 dice, ¿a qué especialidad lingüística o literaria se refiere la estructura que considera la adquisición, la omisión, la inversión y la sustitución del análisis? Aquí es la B, retórica. ¿Ok? Vamos a leer las cuatro, ¿ok? Para que entiendan el concepto de las cuatro. Dice, estilística, estudio del estilo o la expresión lingüística. ¿Sí? Retórica, conjunto de reglas o principios que refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con una corrección con el fin de deleitar o conmover o persuadir. ¿Sí? Semántica, parte de la lingüística que estudia el significado de la expresión lingüística. Y pragmática, parte de la lingüística que estudia el lenguaje en relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. ¿Ok? Y aquí queda la respuesta B. B. ¿Ok? Y con esto terminamos la guía 2. Espérenme, nada más, espérenme un poquito, les voy a poner lo del cuadro comparativo, ¿ok? Vean, alguien entró después de que pasara lista.